Cada vez queda menos para que llegue la nueva temporada de la Liga Endesa y es momento de analizar quiénes han sido los mejores fichajes provenientes de la NBA durante este último verano. Vamos a analizar todos esos nombres provenientes del otro lado del charco y lo vamos a hacer aquí, en Gigantes del Básquet. Mi nombre es Sergio Rabinal. Si te gusta lo que hacemos, dale like, suscríbete y déjanos un comentario. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas un día más aquí a Gigantes del Básquet para hablar de Liga Endesa. Una Liga Endesa que antes de comenzar, si me vais a permitir, recordaros que tenéis la nueva guía de la temporada 25-26 de la revista en papel de Gigantes del Básquet, donde si no, lo podéis comprar en kioscos o bien en nuestra tienda online en gigantes.com/tienda. Un trabajazo que un año más se ha currado Ander y Susquiza y que merece muchísimo la pena para que conozcáis todo lo que ha ocurrido de los 18 equipos durante este último verano. Y una de las cosas que ha ocurrido durante este mercado de fichajes ha sido el desembarco de múltiples jugadores provenientes de la NBA, bien con experiencia directa, es decir, que hayan tenido muchos años dentro de la liga estadounidense o que hayan estado combinándola con la presencia en la Liga de Desarrollo en la G-League. Hoy vamos a hablar de los 5 mejores fichajes, en mi opinión, de lo que ha sido este verano de jugadores provenientes de la NBA. Luego añadiremos algunos asteriscos y un jugador que personalmente a mí no me termina de convencer. El primero de ellos, esto no es un ranking, simplemente es una enumeración, y quiero empezar hablando de Chuma Okeke. ¿Cómo encaja Chuma Okeke en el Real Madrid? Lo tenéis un vídeo ahí en el canal, lo dejaré en una tarjeta o lo tendréis directamente entrando en el canal, solamente tenéis que buscarlo, no es muy complicado, pero bueno, para profundizar si queréis más en el tema de Chuma Okeke, en mi opinión, y cómo creo que puede encajar en el Madrid, aunque he ido variando un poco conforme he ido viendo en estos dos últimos encuentros contra Alba de Berlín y Unicaja, creo que puede ser un fichaje interesante, que me despierta alguna que otra duda en el Real Madrid, pero que, como todo, con el paso del tiempo, con los meses, con los partidos, con la experiencia que él tenga de su primer momento, su primera oportunidad en Europa, yo creo que podremos hablar de él en condiciones. Hasta ahora estamos hablando de un jugador con 198 partidos en la NBA, 6,3 puntos de media, 3,8 rebotes y un 38,7% de acierto en tiros de campo. Un jugador que no destaca especialmente ni por su anotación ni por su eficiencia y efectividad desde la larga distancia. Eso sí, ha ido progresando en los últimos años, ahí queda su último año en la Liga de Desarrollo, en el equipo afiliado de los New York Knicks, y es alguien, y esto es un punto bastante positivo, es alguien con un instinto natural para el pase y para el juego, lo cual le convierte en un jugador muy a tener en cuenta dentro del sistema que pueda desarrollar Sergio Scariolo en esta temporada. Un jugador que interpreta muy bien los espacios, que tiene ese instinto natural para poder interpretar cuál es la decisión correcta en el momento adecuado. Eso sí, a mí me sigue generando dudas su encaje a largo plazo como un anotador. Creo que hay que tener las expectativas un poquito más bajas con Chuma Okeke, pero puede ser un jugador que acabe terminando de hacer carrera en Europa. Es una apuesta bastante arriesgada por parte del Real Madrid, un jugador que ha tenido también lesiones, era uno de los grandes prospects de su clase y que por un problema que tuvo, por una lesión de rodilla con Auburn en el March Madness de 2019, si no me equivoco, acabó siendo elegido por los Orlando Magic en primera ronda, pero no jugaría hasta el curso siguiente, acordándolo hasta la temporada 2020-2021, si no me equivoco, cuando ya se incorporó al conjunto de Florida. Bien, también un punto importante con Chuma Okeke, estar pendientes de si consigue finalmente ese pasaporte Cotonou, porque es de origen nigeriano y eso, pues bueno, permitiría al Real Madrid tener un mejor equilibrio de fichas, pensando sobre todo en Liga Endesa. En Euroliga no importa tanto, pero sí que es algo muy a tener en cuenta, no solamente por la cuestión de tenerlos disponibles, sino por la continuidad, por el recorrido y por el adaptarse, por ese proceso de adaptación que requieren todos los jugadores cuando llegan a una liga nueva y tan compleja como es la Liga Endesa. Siguiente nombre, Chris Duarte, uno de mis jugadores favoritos del mercado de fichajes durante este último verano, fichado por el Unicaja de Málaga y que la verdad es que fue una sorpresa, fue un pelotazo del mercado del conjunto malagueño, alguien que es candidatazo a romperla en esta temporada en Liga Endesa y evidentemente también en la Basketball Champions League, donde el Unicaja defiende título y es un talento tremendo para el puesto de 2.
Es cierto que ha jugado bastante también en el 3, pero a mí me gusta mucho más como escolta que como alero. Vamos a verlo bastantes veces como 3. Y he de decir que es bastante difícil en muchas ocasiones distinguir si es un alero o es un escolta a día de hoy en el baloncesto convencional. Es más fácil distinguirlos cuando son un base o un exterior. Pero bueno, este es otro tema para otro vídeo. Tuvo un primer año muy bueno en Indiana Pacers hasta el momento en el que Domantas Sabonis fue traspasado en la temporada 2021-2022 a cambio de Tyrese Haliburton. Y desde entonces, entre lesiones, inconsistencia, traspasos y un proceso de adaptación que es complicado en muchas ocasiones para un perfil como el suyo, que necesita el balón para ser importante y que requiere quizá en alguna que otra ocasión un facilitador, en el caso de Domantas Sabonis por ejemplo, con el cual volvió a coincidir en los Sacramento Kings posteriormente. Creo que Duarte no ha tenido el hueco y el espacio para poder hacer carrera, que es lo que todos buscan cuando llegan a la liga estadounidense. Bueno, en su primer curso promedió más de 10 puntos, que, como digo, para un novato veterano, como era el caso de Chris Duarte, que tenemos la misma edad, también de 97, es un jugador que yo creo que puede y llega en un momento ideal. Después de una última temporada en los Chicago Bulls, donde francamente no ha tenido espacio, ha jugado apenas 17 partidos, con 4 minutos de media, es decir, muy residual el aporte del jugador dominicano. Es un escolta clásico, en mi opinión, alguien que puede crearse su propio tiro, que puede tirar a pies quietos, que puede recibir en una situación de semiventaja y atacar al aro, o bien encontrarse, como decía, su tiro en media distancia, su tiro desde el bote. Creo que es alguien a quien Ivo Navarro le puede sacar muchísimo rendimiento. Una temporada que va a ser muy larga y extenuante para este Unicaja de Málaga, que tiene muchos cambios. Ha visto salir a jugadores clave como Cameron Taylor, como Melvin Ejii, como Yankuba Sima, y que ahora pues ha tenido que reemplazarlos pues con este Chris Duarte o con Emir Sulejmanovic y otros tantos jugadores de los cuales ya hablaremos más adelante cuando toque hablar del Unicaja. Pero bueno, es un jugador creo que con bastante experiencia, que puede hacerlo bastante bien, y yo tengo bastantes esperanzas con Chris Duarte, que me parece un fichajazo, sobre todo en el momento en el que se presenta en esta liga andesa. Hablemos de otro nombre, hablemos de Jermaine Samuels, jugador del San Pablo Burgos, alguien que estaba completamente fuera del radar para la mayor parte de gente dentro del baloncesto europeo, pero que, en mi opinión, es un jugador que tiene ese potencial para en 2-3 años acabar en Euroliga. Y me explico, es un alero sin tiro, pero es un tipo de perfil que se busca mucho en el baloncesto actual. Es un jugador físico, alguien con esa capacidad de atacar desde fuera, abrir el campo, e incluso, como hemos visto en la Liga de Desarrollo con el afiliado de los Houston Rockets, es un jugador que en algunos momentos, pese a medir apenas 2 metros y 1 centímetro, puede jugar en el puesto de 4, lo cual le puede dar muchísimas variables y oportunidades al San Pablo Burgos de plantear distintos quintetos. Para mí, Jermaine Samuels es un candidato fantástico a fichar, por ejemplo, en el Supermanager, y que, a pesar de que pueda requerir un tiempo de adaptación al baloncesto europeo, es un jugador muy a tener en cuenta. Alguien que, para que os hagáis una idea, en la clase de 2017, en su clase de instituto, estaba considerado como uno de los mejores jugadores de Estados Unidos, por encima, por ejemplo, de Chuma Okeke y de Hamidou Diallo, del cual hablaremos más adelante cuando toque hablar un poquito de Baskonia. Un jugador que hizo carrera en Villanova, en esa Villanova de Jay Wright, que se proclamó varias veces campeona de la NCAA, con Jalen Branson, con Michael Bridges, con Donte DiVincenzo. O sea, es un jugador que ya sabe lo que es ganar, pero que no ha tenido o no ha conseguido tener su hueco en la NBA. 3 temporadas en la Liga de Desarrollo, esta última sí que consiguió un contrato two-way en los Houston Rockets, pero apenas tuvo recorrido. A mí es un jugador que me parece muy interesante, insisto, melón por abrir, pero yo le seguiría con bastante detenimiento. Viene de promediar 13,6 puntos, 6,3 rebotes y un 49% de acierto en tiros de campo, y el aspecto donde más creo que puede marcar la diferencia en la liga andesa es en transición, porque es un jugador que sabe encontrarse muy bien sus espacios, sabe resolver muy rápido en 2-3 botes, y en llegada, a pesar de que no creo que pueda jugar por encima del aro, como sí que lo hemos visto en alguna que otra ocasión en Liga de Desarrollo, sí que puede resolver muy bien en rectificados, en situaciones de contacto absorbe muy bien ese primer contacto contra una ayuda a un jugador grande.
Y el punto diferencial será si consigue adaptarse al juego a media cancha, donde creo que tiende a depender demasiado del uno contra uno para poder resolver este tipo de situaciones. Que he de decir que es un poco trampa, es hacer un poco trampas al solitario, porque en la liga de desarrollo todo tiende a depender mucho del uno contra uno. Por tanto, las valoraciones que pueda sacar de este tipo de jugadores después de verlos en la G-League hay que cogerlas un poquito con pinzas, porque es un ecosistema bastante complicado de leer, pero donde si hay un talento que destaca hay que apostar por él. Otro jugador, Mamadi Diakité, un pivot que tampoco ha tenido mucho recorrido en la NBA, pese a estar en equipos como los Bucks, los Thunder, los Cavs, los Knicks y los Spurs, pero que no ha pasado de los 4 puntos de media y que llega ya con 28 años a la liga andesa, con bastante experiencia, y que he de decir que es una apuesta muy interesante por parte de Baskonia, porque es un jugador que ha conseguido reformular bastante su perfil desde ser un interior clásico sin apenas peligrosidad desde la larga distancia a ser un jugador que ha acabado con el 37% de acierto en triples esta pasada temporada en la liga de desarrollo. Un jugador que ha metido el 74% de sus tiros en el aro en esta liga de desarrollo y un 59% en la pintura. Un jugador interesante cuyo rango de tiro está mejorando y ampliándose conforme pasan los años, y que si consigue mantener esos promedios o al menos establecerse por encima del 33% desde la larga distancia, puede ser un jugador muy interesante para jugar el pick and pop en este Baskonia que ha experimentado tantos cambios durante esta última temporada. Un jugador que puede destacar desde el punto de vista físico, puede marcar la diferencia en tapones, en intimidación, en protección del aro, pero que va a requerir, insisto, como digo con todos los jugadores, un proceso de adaptación que en su caso es mayor, porque va a tener que dar un paso adelante también en Euroliga, pues la situación del juego interior del Baskonia es bastante limitada y veremos si se produce algún que otro fichaje más. De nuevo, también un poquito melón por abrir, pero es un jugador al que seguir de cerca, menos comparado con otros de los que hemos hablado anteriormente, pero creo que un jugador bastante llamativo por la progresión que está llevando en las últimas temporadas. Hablemos de un jugador como es Erik Stevenson, procedente de la Liga de Desarrollo también, del afiliado de los Washington Wizards, con quienes disputó algún que otro partido esta última temporada y que ha fichado por Casademont Zaragoza. Un jugador que llama la atención porque es un perfil clásico de anotador exterior, es un triplista nato. Un jugador que, pese a los porcentajes que ha tenido en algunos momentos de su carrera, ya fuese en college, ya fuese en liga de desarrollo, es un perfil que a mí me llama bastante la atención. Fundamentalmente lo que hace es tirar. No es alguien que se esconda ni que sea un perfil raro ni novedoso, es un tirador, un especialista, que es algo que tiende a escasear últimamente en el baloncesto actual y en la construcción de plantillas. Sí que es cierto que su perfil, un anotador clásico desde la larga distancia, es más difícil de ver y de encajar a día de hoy dentro del baloncesto actual, porque ese tipo de situaciones a pies quietos son muy complejas de encontrar y muy complejas de generar por los espacios, la diferencia de espacios que hay dentro en comparación del baloncesto estadounidense con el resto del baloncesto mundial. Por lo tanto, Jesús Ramírez va a tener que hacer un gran trabajo para encontrarle en transición, en situaciones de carretón, en situaciones de indirecto, que ahí es donde realmente puede acabar marcando la diferencia. Stevenson puede poner el balón en el suelo, pero no es una de sus grandes virtudes. Y creo que a pesar de que se maneja o puede resolver bien en el 2 contra 2, no es alguien especialmente creativo en ese tipo de situaciones. En esta última temporada ha sido un jugador bastante determinante en el clutch, en los minutos finales, ha tenido bastantes acciones donde ha acabado resolviendo bien en el último segundo o bien con pocos segundos restantes en el marcador. Un buen finalizador en el aro, con un 73% de acierto en esta última temporada, pero que en la pintura se nota esa carencia física, pues ha anotado apenas el 39% de sus tiros en la zona restringida, alejado del aro. Un jugador que a mí me llama bastante la atención, que tengo muchísimas ganas de ver ya en partidos oficiales, no solamente en amistosos, y que veremos cómo acaba traduciéndose eso en una temporada para Casademont Zaragoza, que se han producido múltiples cambios, también un cambio de entrenador, y que veremos cómo todo ello acaba traduciéndose. Hay un último nombre, lejos de estos 5 jugadores que me parecen los mejores, como es el de Hamidou Diallo. Un Hamidou Diallo que a pesar de que tuvo sus oportunidades en los Thunder y tuvo sus oportunidades en los Detroit Pistons, en los 2 últimos años, primero en Washington Wizards y posteriormente entre G-League y la Liga China, a mí es un jugador que no me gusta.
No lo suelo decir de muchos nombres porque tiendo siempre a ser optimista con ellos y que pueden acabar mejorando, que pueden dar un paso adelante aprovechando una ocasión inmejorable en su carrera, pero Hamidou Diallo es un perfil que más allá de lo físico, más allá de lo espectacular que pueda resultar, una comparativa un poco rápida con Yves Pons en Morabanc Andorra y previamente en Básquet Girona, es un jugador que a mí no termino de ver que pueda encajar en el baloncesto europeo, porque no tiene tiro, porque situaciones de corte es difícil de encontrarlas de manera consistente en el baloncesto europeo, porque a los 3 partidos el rival a nivel de scouting te los pilla y es difícil que puedas acabar convirtiendo más de 4 puntos en un partido en situaciones de corte, salvo que seas un equipo absolutamente espectacular en la creación desde el pase, que dudo que pueda serlo este Baskonia con los jugadores que tiene, con los perfiles de jugadores que tiene en el puesto de 1 y en el puesto de 2. Y Hamidou Diallo es un perfil que, insisto, es difícil que pueda dejar su huella en el baloncesto europeo. Eso sí, ojalá que lo pueda hacer. Confiar siempre en que los jugadores pueden seguir progresando y demás, pero me cuesta ahora mismo, tras haberlo visto tanto tiempo en NBA y que la progresión que lleva y la trayectoria que ha tenido, que pueda acabar siendo alguien que marque mucho la diferencia. Ojalá que sí, pero me cuesta verlo. Otros jugadores con pasado en NBA que, como os decía, vienen con un poquito de asterisco porque ya llevan bastante tiempo en Europa o han tenido experiencias ya previas en otros equipos que, entre comillas, alejan ese concepto de vienen directamente desde la NBA o desde Estados Unidos. Isaiah Wong, que firma por Gran Canaria, que ya estuvo previamente en Zalgiris Kaunas, que me parece un muy buen fichaje para el conjunto amarillo. Matt Thomas, alguien ya hiper conocido en el baloncesto europeo por su paso por Valencia, por su paso por Alba de Berlín y que anteriormente estuvo en los Toronto Raptors y, si no me equivoco, también en los Chicago Bulls, que es un tirador clásico, un fichajazo para Covirán Granada y que ojalá les pueda ayudar a mantener un año más la categoría, esta vez desde el punto de vista deportivo. Tío Maledón, que lo vimos este último curso en Asbel y que ahora lo vamos a ver de blanco con el Real Madrid, que me parece que puede ser un jugador muy a tener en cuenta, pero hay que ser cautos con él por el simple hecho de que sigue siendo un jugador muy joven. Me parece un base increíble que difícilmente va a tener otra oportunidad de replicar los números que consiguió en Asbel esta última campaña por una cuestión de rol y porque la plantilla del Madrid y la de Asbel ahora mismo, pues bueno, distan bastante. Raulcinho Neto, que lo veremos en Burgos esta próxima campaña, después de todos los problemas que tuvo con el Barça y todos los problemas físicos que atesoró el jugador brasileño. Y en última instancia es probable que tengamos a Trey Lyles, que es la razón por la cual no lo he metido todavía en el top, porque es un jugador que no ha fichado de manera oficial por el Real Madrid, se ha rumoreado, pero como siempre digo y como siempre decimos en Gigantes, hasta que no es oficial nosotros no lo contamos, por mucho que se dé por hecho, porque todos los fichajes no son oficiales hasta que se anuncian y hasta que se pasan las pruebas físicas. Así que cuando llegue el momento ya hablaremos de Trey Lyles si se termina confirmando su fichaje por el conjunto blanco, que además es un tema que me interesa bastante hablar. Así que hasta aquí esta lista de los mejores jugadores provenientes de la NBA que desembarcan esta próxima temporada en la Liga Endesa. Y si queréis saber más de todo lo que se viene de esta temporada en la ACB, podéis comprar la revista en papel, la guía de esta temporada 25-26 en Gigantes del Básquet, en kioscos y en nuestra tienda online en gigantes.com/tienda. Mi nombre es Sergio Rabinal y si te gusta lo que hacemos, dale like, suscríbete y déjanos un comentario. Un saludo y hasta la próxima.